his home country embracing him, the rising star. 今からでもチャンスあると思いますね。はい。よっと想像する前に。En aquel tiempo, mucha gente en distintas partes del mundo, incluso en Estados Unidos, no dejaba de elogiar a este peleador. Los comentarios eran siempre similares. Hablaban de un boxeador con una mente privilegiada dentro del ring, con un coeficiente intelectual de combate altísimo. No solo tenía pegada, también entendía la pelea desde la distancia, sabía cómo manejar los intercambios en corto y dominaba prácticamente todas las facetas del boxeo. Esa combinación lo hacía ver como un atleta temible, alguien que transmitía respeto y hasta miedo con solo subir al cuadrilátero. Un verdadero depredador del pugilismo. Y justamente por eso, hoy nos vamos a concentrar en su carrera. En este video, haremos un repaso de los 10 knockouts más veloces de Naoya Inoue, un peleador que convirtió el boxeo en un arte de precisión y brutalidad. Así que prepárense, porque lo que van a ver es una colección de auténticas ejecuciones dentro del ring. Corría el año 2013, un momento clave para la trayectoria de Inoue. Venía de conquistar el título japonés, un logro que lo había consagrado como campeón nacional y que, al mismo tiempo, despertó la ambición de ir más allá de sus fronteras. Su objetivo inmediato era extender su dominio, ganar reconocimiento internacional y demostrar que lo suyo no era casualidad. Para ello, decidió dar un paso más grande, disputar el Campeonato Continental Asiático. El rival elegido para frenar esa marcha ascendente fue Gerson Mancio, un boxeador talentoso y con experiencia, considerado un operador técnico de estilo pulido. Sin embargo, aceptar el combate resultó ser una de las decisiones más costosas de su carrera, ya que enfrente tenía a un joven Inoue que, aunque con pocos combates profesionales, ya mostraba señales de ser una máquina destructora. Desde el inicio de la pelea, Inoue mezcló a la perfección precisión quirúrgica con una ferocidad arrolladora. No tardó en imponer su ritmo y someter a Mancio a una presión insoportable. Los golpes eran lanzados con una exactitud milimétrica, pero también con una contundencia que devastaba. Y lo más sorprendente es que no parecía esforzarse. Cada ataque era una muestra de control absoluto y agresividad medida. La artillería no se detuvo. En el segundo asalto, la tormenta continuó con mayor intensidad. La mano derecha de Inoue comenzó a causar estragos, penetrando la guardia de Mancio una y otra vez. Cada combinación llevaba el peso de todo su cuerpo, multiplicando la potencia y dejando claro que aquel joven japonés había llegado para dominar y arrasar con todo lo que se pusiera enfrente. Cuando Gerson Mancio ya parecía estar al borde del abismo, Inoue empeoró todavía más su situación con un 1-2 limpio y directo. Una combinación sencilla pero ejecutada con tanta precisión que desarmó por completo al filipino. Mancio intentó reaccionar con un derechazo que sorprendió momentáneamente al japonés. Sin embargo, cada intento de respuesta era castigado de inmediato. Por cada golpe que lanzaba, Inoue tenía preparada una réplica más rápida, más fuerte y mucho más certera. Era como si estuviera en una pelea imposible de ganar, enfrentándose no solo a un rival superior, sino a un depredador que olfateaba cada error y lo convertía en una oportunidad para castigar. La contienda, que al inicio había parecido un combate entre dos boxeadores de élite, pronto se transformó en algo muy distinto.
Lo que sucedía en ese cuadrilátero ya no parecía una pelea justa, sino una verdadera ejecución. Esa batalla en una cabina telefónica, como suelen llamarse los intercambios de golpes cerrados y sin espacio, se intensificó hasta convertirse en una escena de demolición. El público estallaba en aplausos mientras Inoue hacía que la cabeza de Mancio rebotara de un lado a otro como si estuviera jugando al ping-pong. El japonés no le daba tregua, no le permitía un solo respiro. Todo era presión, castigo y precisión quirúrgica. Después de haberlo dominado y prácticamente jugado con él durante 5 asaltos completos, Inoue decidió que era hora de terminar con el suplicio. Faltaban apenas 10 segundos para que sonara la campana y, con una última combinación fulminante, mandó al suave operador en un viaje nada suave, directo al hospital. Terminar la obra con violencia calculada y sin dejar dudas de su superioridad. Pero lo más impactante es que esta no fue la primera vez que Naoya Inoue dejó boquiabiertos a los fanáticos con su ferocidad. Un año antes, en 2012, ya había mostrado de lo que era capaz. En ese momento, se había quedado prácticamente sin rivales en Japón, pues nadie quería medirse con aquel adolescente que recién empezaba su carrera profesional. Fue entonces cuando se pactó un combate especial frente al campeón filipino Crison Omayao, un duelo que, aunque no lo pareciera en ese momento, quedaría grabado en la historia del boxeo. El orgullo de 2 naciones estaba en juego, Japón contra Filipinas. Los fanáticos esperaban una pelea larga, reñida y emocionante. Sin embargo, lo que presenciaron fue todo lo contrario. Apenas con 19 años, Inoue silenció al público en cuestión de minutos. Desde el campanazo inicial, el joven conocido como El Monstruo se lanzó al ataque sin especular, castigando sin piedad a su rival, que no encontraba manera de responder. Lo que debía ser una batalla de resistencia se convirtió en una masacre a toda velocidad. Minutos después, Omayao ya estaba lamentando la decisión de haberse cruzado con un debutante que, en realidad, era una máquina destructora en ascenso. El monstruo japonés había dejado claro que su nombre resonaría en el mundo del boxeo durante muchos años. Pasemos a diciembre de 2017, cuando el monstruo japonés se midió con un oponente mucho más alto y corpulento, Joan Boyot, un peleador francés que llegaba con una impresionante racha de 31 victorias consecutivas. Boyot pensó que podría viajar a Japón, imponerse con su tamaño y experiencia y regresar a casa con el cinturón de Inoue. El europeo no perdió tiempo en mostrar sus armas. Desde el inicio buscó el knockout con su peligroso gancho de izquierda, un golpe que había liquidado a muchos adversarios. Sin embargo, pronto descubrió que Inoue no era como los demás. Cada vez que el japonés conectaba, sus golpes tenían el peso de un verdadero peso pesado, aunque peleaba en divisiones más bajas. El público lo sabía y estallaba en aplausos con cada impacto. En uno de los intercambios más feroces del combate, Boyot cometió el error de entrar en la distancia de Inoue. Fue entonces cuando el monstruo descargó lo que muchos llaman su arma de kriptonita, un golpe fulminante que lo envió directo a la lona, rígido como si un rayo lo hubiera alcanzado. Milagrosamente, Boyot logró levantarse. La campana del final de la ronda sonó justo a tiempo para salvarlo, dándole unos segundos de vida extra. Pero todos sabían que aquello solo había retrasado lo inevitable. Cuando inició el siguiente asalto, Inoue salió con la mirada fija en su presa. Calculó cada movimiento, esperó el momento perfecto y castigó con un gancho devastador al cuerpo, que hizo retumbar la arena y provocó la ovación inmediata de los fanáticos.
golpe abrió el camino para el final. Un disparo quirúrgico directo al hígado de Boyó, que lo obligó a arrodillarse, incapaz de continuar. El monstruo japonés había vuelto a demostrar que no importa el tamaño, la experiencia o el récord de su rival. Cuando descarga su artillería, no hay escapatoria. Después de ese brutal castigo al hígado, sobrevivir a lo que seguía sería prácticamente una misión imposible para Boyó. El francés quedó doblado en dos, cayendo al suelo y quedando empaquetado como si fuera una silla de jardín plegable. No había manera de que continuara. El monstruo japonés lo había desarmado por completo. Pero esa era solo una de tantas demostraciones del poder destructivo de Naoya Inoue. En mayo de 2017, el japonés protagonizó otra de sus actuaciones memorables, esta vez en el Coliseo Ariake, en Tokio, Japón, donde defendía el título Super Mosca de la OMB. Esa noche comenzaría a forjar su reputación como la muerte para los boxeadores mexicanos, ya que uno tras otro caían frente a su potencia y precisión. Su rival fue Ricardo Meserito Rodríguez, el contendiente número 2 del mundo en ese momento. Rodríguez llegó con confianza, decidido a demostrar que podía vencer al monstruo en su propia casa. Incluso se burló del japonés frente a miles de fanáticos que llenaban la arena vistiendo el tradicional hachimaki, la cinta blanca japonesa con inscripciones de valor y espíritu. Su equipo lo acompañó en esas provocaciones, buscando intimidar a Inoue. El mexicano no era un improvisado, venía de aplastar a sus últimos 4 oponentes y muchos pensaban que podría hacer lo mismo con el joven campeón japonés. Desde el campanazo inicial salió agresivo, lanzando golpes con toda su fuerza, con la intención de acabar rápido con el monstruo antes de que pudiera entrar en ritmo. Pero cometer ese error frente a Inoue tiene consecuencias. El japonés no se desesperó, se dedicó a estudiarlo, a leer cada movimiento con la frialdad de un depredador. これですね。なかなかかいくぐれないですかね。ジャブというよりも左ストレート、左から右のストレートを伸ばされてきましたロドリゲス。さあ井上が左。 Tal como si estuviera en su propia versión de la Matrix, comenzó a ver los ataques de Rodríguez en cámara lenta, identificando patrones, abriendo huecos y esperando el momento exacto para castigar. たくさん積んでるみたいなんで。そうなんです。左。 Y cuando llegó, lo hizo con su marca registrada. Una 1-2 rápido seguido de un gancho de izquierda perfectamente colocado. El golpe impactó de lleno, pero Rodríguez mostró dureza y no cayó. Le estaba dejando claro a Inoue que no sería una presa fácil, que para vencerlo tendría que descargar un auténtico tornado de golpes. Eso fue exactamente lo que el japonés comenzó a preparar. En las siguientes rondas, su esquina le dio la instrucción técnica precisa: aumentar la frecuencia y la potencia de su gancho de izquierda, esa arma que tarde o temprano acabaría rompiendo la resistencia del mexicano. Y así fue. A los 30 segundos del tercer asalto, Rodríguez ya no estaba atacando. Estaba recibiendo una auténtica lección. El monstruo japonés lo había reducido a un alumno indefenso, sentado en su banquillo invisible en pleno cuadrilátero. 入ってくるときにジャブとフックと変えてるんですよね、井上。ダメージはどうか。ランキングにリカルド・ロドリゲス。 Castigado por cada error, por cada intento de resistencia. El Coliseo Ariake estallaba en aplausos. Japón estaba presenciando otra obra maestra de su campeón. La pesadilla de Ricardo Rodríguez terminó con un nuevo derribo, orquestado gracias al gancho de izquierda de destrucción masiva de Inoue. El mexicano, que había llegado con tanta confianza, simplemente no pudo levantarse a tiempo. El árbitro completó el conteo y decretó el final de lo que fue un verdadero viaje de tortura en manos del monstruo japonés. Pero Inoue no se conformaba. En su obsesiva búsqueda de más cinturones, el japonés se cruzó con un nombre inmutamos histórico: Omar el Huracán Narváez, una leyenda argentina que cargaba en sus espaldas nada menos que 27 defensas exitosas de un título mundial.
un récord impresionante que lo proyectaba hacia el Salón de la Fama del boxeo. Para muchos, era la prueba más dura en la joven carrera de Inoue. El combate comenzó y casi de inmediato, el monstruo japonés dejó claro que no había espacio para respetos ni protocolos. Como si lanzara una granada, descargó un golpe que debilitó de manera visible las piernas del veterano campeón. Segundos después, otro disparo lo hizo desplomarse, como si una corriente eléctrica hubiera recorrido su cuerpo. El público no podía creerlo. Narváez, el hombre indestructible, estaba en el suelo. El argentino se levantó y volvió a la acción, mostrando orgullo y valentía, pero esa decisión lo condenó. Inoue desató entonces su arma más brutal, un gancho de izquierda devastador que volvió a mandarlo a la lona por segunda vez. En ese intercambio, el propio japonés llegó a lastimarse la mano derecha, pero ni siquiera eso frenó su ímpetu. Narváez rodaba sobre la lona, retorciéndose de dolor, mientras el monstruo levantaba los brazos hacia el público como un auténtico gladiador, dueño absoluto del Coliseo. ¡Teo! ¡Knockout 2! ¡Inoue! Es una máquina mortal, Inoue. Señoras y señores, final del boxeo. ¡Knockout 2! ¡Inoue! Tras esa demostración, Inoue se tomó un descanso de un año. Pero cuando regresó, lo hizo a lo grande enfrentándose al contendiente número 1, Joan Boyó Parra, conocido como un rival peligroso y nada fácil de pasar por encima. Sin embargo, el destino ya estaba escrito. Aquel combate se convertiría en la confirmación de que Inoue era imparable. El japonés, tras meses de inactividad, estaba hambriento de acción. No hubo tiempo para estudios ni tanteos. Desde el inicio, comenzó a soltar golpes venenosos, cada uno cargado de intención destructiva. いいです。これまでは慎重に戦ってもらいたいと話していましたが、ただいけると分かれば左のダブル。Parra, sorprendido, intentó mantener la compostura e incluso recurrió a la llamada sonrisa mortal, esa táctica con la que algunos boxeadores quieren mostrar que los golpes no les afectan. Pero lo cierto es que su sonrisa se transformaría muy rápido en una mueca amarga. Inoue detectó la falsa confianza y lo castigó con precisión. En un momento incluso lo burló en pleno ring, tratándolo como si estuviera medio dormido, como si no fuese más que un saco de boxeo humano. Lo obligó a ponerse de pie una y otra vez, solo para recibir una lluvia de golpes que caían como fuego del cielo. Era un infierno personal del que Parra no tenía escapatoria. Lo que ocurrió aquella noche fue una demolición absoluta. En apenas 2 asaltos, Inoue había desmantelado por completo a su rival. Después de la pelea, el propio Paredes, visiblemente afectado, confesó que jamás en su vida se había enfrentado a alguien como el monstruo japonés. El 18 de mayo de 2019 se dio uno de los episodios más tensos de la carrera de Inoue. En la previa de la pelea, su oponente, el puertorriqueño Emmanuel Manny Rodríguez, se atrevió a empujar agresivamente a Shingo Inoue, padre y entrenador del campeón. Un gesto de irrespeto que no pasó desapercibido. Naoya observó todo con calma, brazos cruzados, como quien sabe que en cuestión de horas desatará un infierno sobre el responsable. Cuando sonó la campana, quedó claro que Inoue había transformado esa ofensa en pura motivación. Como era habitual, comenzó a girar alrededor de su rival, acortando la distancia, estudiando cada movimiento y luego entrando con golpes secos y contundentes al cuerpo y al rostro. Un gancho de izquierda perfecto a la mandíbula mandó a Rodríguez directo a la lona. Era la primera vez en toda su carrera que probaba el suelo, y la expresión de su rostro lo decía todo. No estaba preparado para ese nivel de poder. Rodríguez logró levantarse, pero solo para recibir la sentencia. El árbitro detuvo la contienda
y Rodríguez quedó con la mirada perdida, como si necesitara una reconstrucción completa para poder continuar con su carrera. El monstruo no solo había ganado, sino que también se convirtió en el nuevo campeón mundial de peso gallo de la FUB, avanzando además a la gran final del World Boxing Super Series. IBF Bantamweight Champion of the World, Naoya Inoue. En 2018, otro rival pecó de arrogancia y subestimó al japonés. Durante la previa, se burló de su nombre, diciendo que Inoue era demasiado difícil de pronunciar y que ni siquiera sabía quién era. Lo llamó despectivamente Anui, como si estuviera hablando de alguien irrelevante. Ese rival era un británico de más de 1,80 metros, invicto con una racha de 21 victorias consecutivas. En las presentaciones intentó intimidar a Inoue lanzando golpes al aire, marcando su tamaño y su alcance. Sin embargo, esa confianza excesiva estaba a punto de convertirse en su peor error. Naoya Inoue nunca ha tenido miedo de enfrentar gigantes. Contra Jamie McDonnell, el monstruo se presentó con un bombardeo brutal a la cabeza y al cuerpo, que rápidamente mandó al británico a la lona y marcó el inicio de su peor pesadilla. Si McDonnell no podía pronunciar el nombre de Inoue antes de la pelea, esa noche lo aprendió de la forma más dolorosa. Recibiendo golpes desde todos los ángulos hasta confundir el lienzo con su cama. El segundo derribo fue definitivo y decretó el final del gigante inglés. Japón celebraba el ascenso de su estrella, mientras el mundo empezaba a reconocer que este joven estaba destinado a marcar una era. His home country embracing him, the rising star. Unos años antes, el 6 de enero de 2013, en Tokio, miles de fanáticos tailandeses se habían vestido de rojo y azul para apoyar a su campeón y héroe nacional, Gao Prat Chautana. Llegaba invicto en 19 combates, con un estilo agresivo y lleno de confianza. Nadie podía imaginar que aquella noche terminaría siendo la última vez que se lo vería subir a un ring. El monstruo japonés lo castigó con precisión quirúrgica. Primero lo desarmó con contragolpes, después conectó un gancho de izquierda perfecto que lo hizo desplomarse como si un camión lo hubiera atropellado. El daño fue tan severo que Chautana nunca volvió a pelear. Y como si eso no bastara, en octubre de 2018, dentro de la World Boxing Super Series, Inoue enfrentó a Juan Carlos Payano en los cuartos de final. Todos esperaban un combate largo, pero lo que ocurrió dejó a la arena en silencio absoluto. Apenas en el primer minuto, Inoue sirvió una combinación letal de 1-2 directo al mentón de Payano. El dominicano cayó fulminado en uno de los knockouts más impactantes de la década. Ese KO relámpago fue elegido por la revista The Ring como el knockout del año, confirmando que lo de Inoue no es suerte, sino pura grandeza. Y si te quedaste con ganas de ver más, aquí en KO Técnico tenemos mucho material sobre Naoya Inoue y las leyendas del boxeo. Dale un like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos análisis, peleas históricas y recopilaciones de los mejores knockouts del deporte. Porque aquí, en KO Técnico, el boxeo se vive con pasión y se cuenta como debe ser.